Buenos días, profesor. Aquí mi sustentación del informe de laboratorio con fecha del 1 de julio. Lo entregué el viernes. El ensayo solicitado fue el concepto de mecanismo de falla. Lo que recibí fueron 5 brocas de micromecanizado que utilizó Mario Remolina en su tesis. Tengo las brocas de la 1 a la 5. Y los resultados obtenidos fueron los siguientes. El concepto de mecanismo de falla. Como bien sabe, se comienza por los resultados y luego ya se dice pues qué ensayos se realizaron. En los materiales recibidos obtuve por parte de usted 5 brocas pertenecientes a la tesis de Mario Remolina que se llama Micromaquinado multieje CNC aplicado a implantes dentales en aleación de titanio T6 al 4B. Las brocas recibidas son las 1, 2, 3, 4 y 5. Como podemos ver en las fotos 1 y 2. Así, esto fue lo que recibí y así se veía cada una de las brocas. Las demás solo tomé la herramienta 1 porque las demás se ven a esa distancia, se ven iguales. Entonces, las brocas son de acero rápido, de cobalto. Son de la norma DIN 338. Según la norma deben tener 5% de cobalto. Todas las brocas presentaban fracturas transversales en su zona helicoidal y solamente tenían la parte de la base, a excepción de la broca 5, que sí venía con la punta que se había roto. Las demás solamente venían una pieza, la broca 5 sí venía dos piezas, las dos partes de la broca. Concepto de mecanismo de falla. Entonces, llega a la conclusión de que se resalta lo siguiente. El mecanismo de falla detectado fue fractura súbita frágil intergranular por tipo de carga flexión acompañado de discontinuidades superficiales en la pieza que pudieron haber sido causadas luego de su fabricación o en la fabricación misma. La microdureza de las brocas es bastante elevada, de 890 en promedio, y mucho mayor que la obtenida por Mario Remolina para la aleación de titanio. 294 es lo que dice Mario Remolina, que tiene la aleación de titanio TI6 al 4B. Por lo que estas brocas están perfectamente diseñadas para el uso que se les dio inicialmente. Las velocidades de usillo y de avance de las brocas fueron ideales. Y no se salen de los límites establecidos. Esto también se puede ver en la tesis de Mario Remolina, que él dice que las brocas deberían ir a esa velocidad de usillo y de avance. También él establece que la máquina que usó el máximo RPM es de 12.000 RPM, entonces que no pudo hacer estudios a velocidades de usillo mayor. Pero igual las velocidades de usillo y de avance están dentro de los parámetros. Igual esos datos son muy experimentales, no son tan precisos y está de acorde a muchos estudios experimentales que se muestran en la propia tesis. La composición química, la microdureza y la microestructura de las brocas también están dentro de lo esperado por el fabricante. Por lo anterior, el concepto de falla es el siguiente. Se da una falla mediante el mecanismo de fractura súbita frágil intergranular y se debió probablemente a un mal uso de las herramientas, pudiendo ser este un choque de las brocas en movimiento lineal del plano XY del CNC dentro del mecanizado. Pudo haber sido un mal uso de la broca a la hora de utilizar el CNC, pudo golpear la broca con la pieza a maquinar o con alguna otra o con la misma CNC incluso y provocar esta fractura debido a que, como os detallé aquí, se presenta una carga de flexión por cómo están rotas las brocas. Presentan una fractura transversal y
la fractura comienza en el borde de la pieza, por lo que indica que fue a flexión su fractura, como se vio en las clases de que se hablaron de fracturas, de fractografía. Recomendaciones. Para evitar que se repitan estas fracturas es indispensable medir bien los desfases de herramientas de la CNC para que en el programa CNC pueda calcular bien los movimientos de la broca y no surjan accidentes. No tengo muy claro si esto se hizo, pero igual cuando se trabaja con CNC toca decirle al CNC cuánto es el diámetro de la pieza, de la herramienta y su largo para que él haga los cálculos pertinentes cuando haga los movimientos rápidos. Sin embargo, este problema sería más común en herramientas más grandes, sería más común que en herramientas pequeñas, pero igual lo pongo como una recomendación. A la hora de utilizar el CNC y programarlo, toca tener cuidado con los movimientos de tipo G00, los de movimiento rápido, ya que no programarlo bien puede generar choques de la herramienta que pueden crear unas fracturas súbitas como las ya experimentadas. Esta es la teoría a la que llegué, que a lo mejor en este tipo de movimientos rápidos hubo un choque de la herramienta y por eso reventó y se fracturó. En cuanto a las discontinuidades de la hélice y las brocas, estas pueden ser generadas por corrosión o problemas de fabricación, por lo que se recomienda almacenar mejor las brocas en condiciones óptimas para que no presenten corrosión o cambiar al fabricante a uno que pueda ofrecer una mayor calidad en estas brocas. Igualmente, la corrosión que se puede ver en el SEM, por ejemplo, pudo haber sido posterior a la fractura, por lo que no es concluyente si la corrosión fue uno de los mecanismos em, que pudieron haber causado la fractura. La verdad, siento que la corrosión vino después de la fractura, pero igual toca tener cuidado con esto. O, como dije aquí, puede ser también un problema de este fabricante y tal vez a lo mejor sería una mejor opción comprar brocas de mayor calidad, cambiar de fabricante. Entonces, en los ensayos realizados, para emitir este concepto, se hizo primero la inspección visual y fractografía. Entonces, por medio de la inspección visual y fractografía se puede ver que fue una fractura súbita, frágil, para las 5 brocas. Las 5 brocas realmente presentan el mismo tipo de fractura. Entonces, voy a hablar de las 5, debido a su superficie con textura granular, como se ve en las fotos 3 y 4. Aquí podemos ver la textura granular. Esta es la broca 1 a 90 aumentos. Se puede ver una textura granular. Y la foto 4 es de la punta de la broca 5, es el pedazo que no es la base de la broca, también a 90 aumentos. También se puede ver la misma estructura, la misma textura. Se puede ver así para todas las brocas. No puse todas las fotos porque todas presentan la misma textura. Como se verá, además de esto, como se puede ver en la sección de microdureza, estas brocas tienen una dureza muy alta y como se tiene conocimiento, existe una relación entre la dureza de un material y su fragilidad, ya que a materiales duros tienden a ser más frágiles. A su vez, en la fractografía se puede ver que la fractura es intergranular, sin presencia de microvacíos, o realmente yo no vi microvacíos en la fractura. Esto lo podemos ver en la foto 5, que es del SEM. Acá podemos ver la fractura. Está un poco oscura por la corrosión, pero independientemente de eso, podemos ver que es una fractura intergranular. Se ve perfectamente los granos, o sea, no es de clivaje y no presenta microvacíos, o yo no veo microvacíos en lo que alcancé a ver de las 5 brocas. Esta es la broca 4 porque esta fue la mejor foto de las 5 brocas de SEM. Entonces usé esta, pero las demás brocas tienen la misma textura. En la foto 6 podemos ver el origen de la fractura de una de las brocas, que es la misma broca 4, y marcas de río. En la foto 6, esta es la misma broca 4 de más arriba de la anterior foto.
podemos ver que esto es el inicio de la grieta. Podemos ver que es en los extremos de la herramienta. Esto se puede ver en todas las 5 brocas. Comienza aquí y podemos ver las líneas, las marcas de río. Por ende, concluí lo que dije. Y como está en un extremo y el corte es perpendicular, bueno, ya lo voy a escribir. Por eso dije que era flexión. Entonces, como se puede ver, el origen es cercano al filo de la broca. Esto mismo se ve en las demás brocas, pero solo se mostró la broca 4 como ejemplo, porque es la mejor foto, fue la de la broca 4. Esto sumado a que la superficie de fractura es perpendicular de respecto a la dirección de la pieza, nos indica que el tipo de carga que generó estas 5 fracturas fue a flexión y no a torsión. En cuanto a la broca de referencia, se puede ver que tiene discontinuidades a lo largo de la hélice, como se puede ver en las fotos 7 y 8. Estas son las discontinuidades que digo, estos puntos o incluso rayas, como aquí podemos ver. Tiene puntos. Podemos ver que estas líneas que van en el sentido de la pieza es por el mismo mecanizado que se le da a esas brocas, porque estas brocas son, si no estoy mal, fresadas. Bueno, también se mecanizan para poder hacerlas. Pero ya estos agujeros son las discontinuidades que estoy diciendo. Sobre todo este es el más grande que se ve en la foto. Esa es la broca de referencia. Estas discontinuidades pueden ser inclusiones del proceso de fundición. Yo digo que primero tienen que hacer la fundición y luego mecanizar la pieza para obtener estas brocas. Entonces pueden ser inclusiones de ese proceso para crear la base o pudieron ser creadas del mismo mecanizado de la hélice de la broca, por lo que también pueden ser incluso descascarados. Descascarados, sí. Sin embargo, esto no es concluyente y también se puede tratar de corrosión en el material generado con el tiempo, por lo que las brocas puede que no tengan ese problema de fábrica. Esto puede generar concentradores de esfuerzo que pudieron haber ayudado a causar las fracturas. En cuanto a la metalografía, se vio que tiene carburo de tungsteno, como se puede ver en las fotos 9 y 10, que vendrían siempre las partes negras de la broca, y esto es completamente normal dentro de la norma para brocas de acero rápidos, porque estas tienen tungsteno, entre otras. Estos carburos le dan mayor resistencia al desgaste y aseguran de que este sea uniforme. El tungsteno le aporta resistencia al desgaste, por lo que esto no es un problema para pieza y de hecho está acorde a lo que vendría siendo un acero rápido. Además se ve que el tamaño del grano aproximado según la norma ASTM E112 es de 9, como se puede ver en las fotos 11 a la 15. Estas fotos puse la foto de todas las brocas. Como se puede ver, el, el grano que se alcanza a observar, el tamaño es de 7, pero como se usó a 400 aumentos, el número de grano vendría siendo 9, por lo que es un grano muy muy pequeño. Acá se ve que es muy muy pequeño, desde la broca 1, broca 2, broca 3, broca 4 y broca 5 podemos ver que las 5 son prácticamente iguales en cuanto a la metalografía. Ya a seguir con la microdureza, utilizamos escala Vickers con la norma ASTM E384-16. En la broca de referencia se hicieron 5 huellas y en cada una de las brocas se hizo una huella. La humedad ambiente en el momento de la toma fue 52% y la temperatura de 18 grados Celsius. En un total de 10 huellas. Los resultados se ven en la tabla. Las 5 huellas de la referencia son estas, que mostraron una desviación de 23 y las 5 huellas de cada una de las brocas, broca 1, broca 2, broca 3, broca 4 y broca 5 fueron estas, que incluso mostraron menor desviación que las de una misma broca. El promedio de las brocas fracturadas fue mayor, sin embargo, si tenemos en cuenta la desviación, está en el mismo nivel que el promedio, que las brocas de referencia. Es una desviación bastante alta, es una dureza bastante alta.
Em, y podemos, eh, y podemos resaltar eso. En cuanto a la composición química, la podemos ver en la foto 16. Esa es la composición química. Tenemos en su mayoría hierro, por supuesto, evidentemente. La cantidad de carbono y oxígeno no es concluyente debido a que este tipo de test, que son estimales de X, no es muy bueno para detectar el peso de los elementos de poco peso, como el carbono y el oxígeno. Los metales sí los detecta muy bien y como podemos ver el niobio es bastante alto, cercano a 7%, y el cobalto es de 5%, tal como lo dice la norma. Tenemos también wolfranio o tungsteno al 5%, como se puede observar en los carburetos de tungsteno, y debajo de eso pues tenemos aluminio, cromo, em, vanadio, que también hace parte de las aleaciones de titanio del mismo, de la misma pieza maquinar que usó Mario Remolina. De lo demás, tenemos muy bajo molibdeno, por ejemplo, está en cero, por lo que se puede ver que esta roca no utiliza molibdeno, pero en cambio su principal constituyente vendría siendo el niobio, el cobalto y el tungsteno. Em, y bueno, eso vendría siendo todo. Ya em, simplemente toca aclarar que esto simplemente está hecho para las piezas que fueron sometidas a este ensayo. Y este concepto emitido pues depende de la información suministrada. Y atentamente, Juan Andrés Atila Poveda.